El sistema MAX, Mnogokratnaya Aviacionno-Kosmicheskaya Sistema aeroespacial reutilizable, concebido por la Oficina de Diseño NPO Molnilla bajo la dirección del ingeniero Gleb Lozinolozinski a finales de la década de 1980, representa el cénit conceptual de la ingeniería de transporte orbital reutilizable de la Unión Soviética. Frente a la altísima penalización económica y el colosal costo operativo que significaban los cohetes de despegue vertical tradicionales como el sistema Energía Buran o el transbordador espacial estadounidense, el programa MAX propuso una arquitectura radicalmente distinta. Un complejo espacial completamente reutilizable de lanzamiento aerotransportado en pleno vuelo, montado sobre el lomo del avión de transporte más grande y potente jamás construido, el Antonov An-225 Mriya. El sistema no solo buscaba reducir drásticamente el costo por kilogramo puesto en órbita terrestre baja, LEO, sino eliminar la dependencia de complejos de lanzamiento terrestres fijos y vulnerables, abriendo la puerta a una nueva era de flexibilidad operacional y rápida respuesta estratégica. Para comprender la magnitud de la hazaña tecnológica que implicaba el MAX, es indispensable analizar primero el principio físico fundamental del lanzamiento aerotransportado, Air Launch. Cuando un vehículo espacial se lanza desde el suelo, la primera fase del vuelo, la fase transónica y la región de máxima presión dinámica o MAX-Q, consume una proporción descomunal de combustible únicamente para vencer la densidad del aire en la troposfera y la fuerte atracción gravitacional acumulada desde el nivel del mar. Al utilizar el Antonov An-225 como primera etapa nodriza, el sistema MAX se ahorraba por completo esta fase inicial de mayor resistencia atmosférica. El avión nodriza despegaba de una pista convencional cargado con el conjunto MAX fijado en su sección dorsal, ascendiendo de manera progresiva hasta alcanzar una altitud operativa óptima de aproximadamente 9.000 a 10.000 metros a una velocidad de crucero subsónica alta cercana a los 750 a 800 km por hora. En ese preciso instante, en un entorno de aire enrarecido y con una energía potencial y cinética inicial ya ganada de forma gratuita por la plataforma nodriza, se producía la separación en vuelo. El avión espacial MAX y su gigantesco tanque de combustible externo encendían sus motores principales, iniciando una parábola de ascenso balístico que les permitía escapar de los estratos más densos de la atmósfera con un ahorro energético neto estimado en más de 2 km por segundo de delta V en comparación con un lanzamiento vertical desde tierra. La configuración estructural del sistema MAX se dividía en dos componentes principales acoplados mecánicamente: el avión espacial tripulado o no tripulado, en su variante MAXOS o MAX-M, y el gigantesco tanque external de combustible aerodinámico. A diferencia del tanque externo del transbordador de la NASA, que era una estructura cilíndrica convencional destinada únicamente a contener propelente criogénico y que se destruía al reingresar a la atmósfera, el tanque del MAX fue diseñado con un perfil aerodinámico hiperoptimizado de cuerpo sustentador. Este tanque no solo albergaba las ingentes cantidades de oxígeno líquido y queroseno sintético, sino que contaba con superficies aerodinámicas propias y una estructura capaz de soportar las tensiones mecánicas extremas del vuelo a alta velocidad. Durante la fase de ascenso subsónico sobre el An-225, el tanque actuaba como una extensión del perfil alar, ayudando a sustentar parte de la carga total. Una vez agotado su combustible y completada la fase de empuje atmosférico primario, el tanque se desacoplaba a gran altitud, realizando un descenso controlado guiado por superficies aerodinámicas fijas y paracaídas de frenado para amerizar en el mar o aterrizar sobre esquís desplegables en zonas desérticas, permitiendo su recuperación total y reutilización en múltiples misiones posteriores. El corazón propulsor del avión espacial MAX era una auténtica obra maestra de la termodinámica y la metalurgia aeroespacial soviética, el motor cohete de combustible líquido tripropelente RD-701. Desarrollado por la Oficina de Diseño Energomas bajo la dirección de Boris Ivanovich Katorgin, el RD-701 representaba una solución tecnológica única en el mundo para resolver el problema de la eficiencia en motores cohete que deben operar tanto en las densas capas de la atmósfera como en el vacío absoluto del espacio exterior. Los motores cohete convencionales utilizan un ciclo de expansión específico optimizado para una sola presión atmosférica, nivel del mar o vacío, lo que degrada drásticamente su impulso específico, I-SP, cuando cambian de entorno. El RD-701 rompía esta limitación al emplear tres componentes de propelente simultáneamente: oxígeno líquido, LOX, queroseno de aviación, T1, e hidrógeno líquido, LH-2, operando en dos modos de combustión sucesivos dentro de una misma cámara de empuje de geometría variable. Durante la fase atmosférica inicial tras el lanzamiento desde el An-225, el RD-701 operaba en su modo tripropelente de alta densidad, quemando una mezcla combinada de oxígeno líquido, queroseno e hidrógeno.
Este modo generaba un empuje masivo y una alta aceleración volumétrica necesaria para atravesar la barrera del sonido y la región de máxima presión dinámica con un tanque de tamaño relativamente compacto. Una vez que el vehículo alcanzaba las capas superiores de la estratosfera y el aire se volvía prácticamente inexistente, el motor realizaba una transición en pleno vuelo hacia su modo de hidrógeno puro, quemando exclusivamente oxígeno e hidrógeno líquido. Este segundo modo maximizaba el impulso específico hasta cotas cercanas a los 460 segundos, aprovechando la extrema eficiencia energética del hidrógeno para proporcionar el empuje final necesario para la inserción orbital precisa en la órbita terrestre baja. El uso de este ciclo dual permitía al MAX prescindir de los voluminosos y pesados propulsores sólidos laterales o de etapas adicionales de refuerzo que lastraban a otros proyectos de la época. La aerodinámica del avión espacial MAX presentaba una configuración de ala en doble delta de gran superficie con bordes de ataque de alta conicidad, diseñada específicamente para resolver el complejo problema del reingreso atmosférico a velocidades hipersónicas superiores a Mach 20. Cuando el vehículo completaba su misión en órbita y descendía de regreso hacia la atmósfera terrestre, se enfrentaba a una barrera térmica descomunal donde la fricción del aire comprimido genera temperaturas superiores a los 1500 grados Celsius en el borde de ataque de las alas y el morro. Para proteger la estructura de aleaciones de aluminio, litio y titanio del fuselaje, el MAX incorporaba un sistema de losetas de protección térmica de cerámica de alta tecnología y materiales compuestos de carbono reforzado en las zonas de mayor choque térmico. Un diseño heredado y perfeccionado a partir de la experiencia directa obtenida con el desarrollo del Buran soviético. La alta superficie alar del MAX le confería una excelente relación de planeo subsónico, permitiendo a los pilotos realizar aproximaciones y aterrizaje sin motor, en modo planeador, sobre pistas de aterrizaje convencionales de categoría militar o civil, con una precisión milimétrica guiada por sistemas de navegación inercial y radiobalizas automáticas. El sistema MAX fue concebido en tres variantes principales para maximizar su versatilidad operativa y comercial. MAXOS, la versión estándar tripulada con capacidad para transportar hasta 6 cosmonautas y una carga útil modular de hasta 7 toneladas en su bodega presurizada. MAX-M, una variante no tripulada optimizada exclusivamente para el despliegue rápido de satélites pesados, reemplazo de constelaciones orbitales en caso de emergencia y misiones de reabastecimiento de estaciones espaciales Mir o posteriores, y una versión de carga hiperpesada derivada. La bahía de carga del avión espacial estaba dotada de un sistema de apertura dorsal mediante compuertas hidráulicas longitudinales, lo que permitía desplegar brazos robóticos manipuladores para la puesta en órbita de satélites de reconocimiento, plataformas científicas o componentes modulares de estaciones espaciales sin alterar el centro de gravedad aerodinámico del vehículo durante las maniobras críticas de despegue y despliegue. A pesar de su absoluta brillantez técnica, la viabilidad económica y logística del sistema MAX chocó frontalmente contra la realidad geopolítica y económica de la Unión Soviética a principios de la década de 1990. El proyecto requería una inversión inicial masiva para certificar la estructura combinada del Antonov An-225 con el enorme peso del tanque externo y el avión espacial en su lomo, así como para finalizar el ciclo de pruebas estáticas y dinámicas del motor tripropelente RD-701. Con el colapso de la URSS en 1991 y la posterior crisis presupuestaria extrema que devastó el complejo industrial de defensa ruso, los fondos estatales para programas espaciales avanzados se redujeron a una fracción mínima. Aunque NPO Molniya intentó buscar socios internacionales y presentó el proyecto en ferias aeroespaciales globales a lo largo de los años 90 como la alternativa comercial más económica para la industrialización del espacio, la falta de un inversor ancla con suficiente capital impidió la construcción del primer prototipo a escala real. El legado conceptual del sistema MAX perdura como uno de los diseños más avanzados y ecológicamente eficientes de la historia de la astronáutica. Al demostrar que es posible desafiar la tiranía de la ecuación clásica del cohete mediante la combinación sinérgica de un avión nodriza de gran porte, un tanque aerodinámico reutilizable y un motor cohete tripropelente de ciclo dual, el MAX anticipó los conceptos modernos de transporte espacial reutilizable.